Pensé que estaba a punto de descubrir una fortuna escondida dentro de mi pared. En cambio, descubrí un secreto que casi destruyó todo lo que creía sobre la mujer que amaba. El día que sucedió comenzó como cualquier otro. Un plomero estaba arreglando una tubería vieja en mi sótano cuando lo escuché gritar mi nombre. Unos segundos después, subió las escaleras cargando una caja fuerte de metal polvorienta cubierta de tierra y yeso. «Señor Hayes», dijo con una sonrisa, «parece que su familia le dejó algo valioso». Mi corazón comenzó a acelerarse. Por un momento, imaginé pilas de dinero en efectivo, joyas antiguas de la familia, monedas de oro, algo transmitido a través de generaciones. Le pagué al plomero extra por el trabajo, le agradecí y lo vi marcharse. La caja fuerte estuvo sentada en la mesa de mi comedor toda la tarde. Cada vez que pasaba junto a ella, la curiosidad me atraía de vuelta. No podía dejar de pensar en ella. La caja fuerte se veía vieja, muy vieja, más antigua que la casa misma. Para la noche, me había convencido de que tenía que haber algo importante dentro, algo valioso, algo que cambiara la vida. La verdad era que me había estado sintiendo solo últimamente. Mi esposa, Margaret, falleció hace 3 años. Después de 42 años de matrimonio, el silencio se convirtió en mi nuevo compañero de cuarto. A veces todavía alcanzo mi teléfono para llamarla antes de recordar que se había ido. Esa noche la casa se sentía más silenciosa de lo usual. La caja fuerte estaba bajo la luz de la cocina como si estuviera esperándome. Preparé café, me senté y finalmente la abrí. Pero en lugar de dinero o joyas, encontré algo extraño. Dentro de la caja fuerte había una pequeña caja de madera. Cerrada con llave. Sin llave. Sin nota. Solo una caja de madera sentada en el centro de una caja fuerte vacía. La miré fijamente durante varios segundos. Mi curiosidad se duplicó. ¿Qué tipo de secreto necesitaba 2 capas de protección? Intenté abrirla con cuidado. Nada funcionó. Eventualmente, agarré un destornillador del garaje. Unos minutos después, el candado se abrió de golpe. Mis manos realmente temblaron. No por miedo, sino por anticipación. Antes de mostrarte lo que había dentro, bienvenidos de nuevo a Veindad. Si disfrutas historias emocionales llenas de misterio, secretos familiares y lecciones de vida inolvidables, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Y una nota rápida. Las imágenes mostradas a lo largo de este vídeo son recreaciones visuales creativas diseñadas para ayudarte a imaginar los eventos de esta historia. Ahora, de vuelta a lo que sucedió. Levanté lentamente la tapa. Dentro había una sola fotografía, nada más, solo una fotografía. Al principio, me sentí decepcionado. Luego miré más de cerca, y cada gota de sangre pareció abandonar mi rostro porque la mujer en la foto era mi esposa, una versión mucho más joven de Margaret, parada junto a un hombre que nunca había visto antes. Y escrito en la parte de atrás, en su letra, había 7 palabras que cambiaron mi mundo entero. La verdad que nunca pude contarle a Robert. Yo era Robert, y de repente nada tenía sentido ya. Durante la siguiente hora, me senté en esa mesa mirando fijamente la fotografía. Debo haberla volteado 50 veces, cada vez esperando que las palabras cambiaran de alguna manera. Nunca lo hicieron. La verdad que nunca pude contarle a Robert. La oración resonó en mi mente. Margaret nunca me había mentido. Al menos, eso era lo que siempre había creído. 42 años juntos, miles de conversaciones, una vida de recuerdos, y sin embargo ahora estaba mirando una prueba de que había habido algo que ella deliberadamente mantuvo oculto. Y el hombre a su lado lo empeoraba todo. No estaba parado como un amigo. No estaba parado como un compañero de trabajo. La forma en que se miraban el uno al otro se sentía personal, íntima, importante. Odiaba ese pensamiento, pero no podía ignorarlo. Dormir fue imposible esa noche. En cambio, subí al ático alrededor de la medianoche y comencé a buscar en cajas viejas. Si había una verdad que Margaret nunca me contó, tenía la intención de encontrarla. Pasaron horas. El polvo cubrió mi ropa. Mis rodillas dolían. Mi espalda dolía. Aún así, seguí buscando. Eventualmente, encontré un contenedor de almacenamiento viejo marcado con su apellido de soltera. Dentro había docenas de cartas, tarjetas de cumpleaños, fotografías, notas personales. Mi corazón latía con fuerza mientras las abría. La mayoría eran inofensivas, recuerdos familiares, historias de la universidad, viejas amistades. Entonces encontré una carta que lo cambió todo. El sobre estaba amarillo por la edad. La letra no pertenecía a Margaret.
Desdoblé el papel con cuidado y comencé a leer. Para el segundo párrafo, mi estómago se retorció. La carta era del hombre en la fotografía. Su nombre era Daniel Mercer, y lo que escribió me impactó. Daniel le suplicaba a Margaret que se fuera de la ciudad con él. Escribió sobre comenzar una nueva vida juntos. Escribió sobre escapar antes de que fuera demasiado tarde. Incluso mencionó que ella todavía tenía tiempo para elegirlo. No podía respirar. La habitación de repente se sintió más pequeña. Mis manos comenzaron a temblar. Todas las terribles posibilidades pasaron por mi cabeza. ¿Había amado Margaret a él? ¿Había planeado irse? ¿Se había conformado conmigo? Las preguntas eran interminables, y no quedaba nadie vivo para responderlas. Por primera vez desde que ella murió, me sentí enojado con ella. No triste, no solo. Enojado. Odiaba sentirme de esa manera, pero no podía detenerlo. La evidencia parecía obvia. Una fotografía escondida, un mensaje secreto, una carta de amor. Todo apuntaba hacia la traición. Sin embargo, algo todavía se sentía mal. Margaret no era descuidada. No era deshonesta. Y ciertamente no era el tipo de mujer que escondería evidencia de una Fire dentro de una caja fuerte secreta. Nada de eso encajaba. Alrededor del amanecer, exhausto y confundido, encontré algo más, una tarjeta de negocios. La tarjeta pertenecía a un abogado familiar retirado llamado Harold Benson. El nombre activó un recuerdo. Años atrás, Margaret lo mencionó durante una conversación sobre asuntos legales viejos. En ese momento, no presté atención. Ahora de repente se sentía importante. A la mañana siguiente, llamé a su oficina. Para mi sorpresa, todavía estaba vivo, todavía trabajando. Y después de escuchar el nombre de Margaret, su voz cambió inmediatamente. Hubo un largo silencio. Luego hizo una pregunta que envió escalofríos a través de mi cuerpo. Robert, ¿exactamente dónde encontraste esa fotografía? En ese momento, me di cuenta de que esta historia era mucho más grande que un romance secreto. Y lo que sea que Harold Benson supiera estaba a punto de cambiarlo todo de nuevo. Ese día conduje a la oficina de Harold Benson esa tarde con una fotografía sentada en el asiento del pasajero a mi lado. Todo el viaje se sintió irreal. Parte de mí quería respuestas. Otra parte estaba aterrorizada de lo que esas respuestas podrían ser. Cuando llegué, Harold estaba esperando. Se veía más viejo de lo que recordaba. Su cabello estaba completamente gris ahora. Pero en el momento en que vio la fotografía, todo el color abandonó su rostro. Durante varios segundos, simplemente la miró fijamente. Luego se sentó lentamente. «Dios mío», susurró. «No he visto esto en más de 40 años». La habitación de repente se sintió fría. Me incliné hacia adelante. «¿Quién es él?» Harold me miró con cuidado, casi como si estuviera decidiendo cuánto de la verdad podía manejar. Finalmente, suspiró. Su nombre era Daniel Mercer. «Sé esa parte», respondí. «Encontré una de sus cartas». Harold asintió. Luego su expresión se volvió seria. «Robert, si Margaret nunca te habló de Daniel, tenía una razón». Esa oración me golpeó fuerte. ¿Una razón? No vergüenza. No traición. ¿Una razón? Harold abrió un viejo archivador detrás de su escritorio. Después de varios minutos de búsqueda, sacó una carpeta delgada. La carpeta se veía antigua. Sus bordes estaban desgastados. El polvo cubría la cubierta. Cuando la colocó en el escritorio, mi corazón comenzó a latir con fuerza de nuevo. Dentro había recortes de periódicos, registros judiciales, correspondencia legal, y cada página contenía el nombre de Daniel. Comencé a leer. Cuanto más aprendía, más confundido me volvía. Daniel había estado una vez comprometido con Margaret. Esa parte era cierta, años antes de que yo la conociera. Pero la historia no terminaba ahí. Daniel no era simplemente un viejo prometido. Se había involucrado en un enorme esquema de fraude financiero. Millones de dólares desaparecieron. Múltiples inversionistas lo perdieron todo. Las autoridades lo buscaban en varios estados. El hombre no estaba huyendo hacia un futuro con Margaret. Estaba huyendo de las consecuencias de sus acciones. De repente, la carta que encontré sonaba diferente, muy diferente. Harold señaló hacia un documento específico. «Necesitas leer esto». Lo recogí. El documento contenía declaraciones de testigos. Un párrafo hizo que mi estómago se tensara.
Según los investigadores, Daniel repetidamente intentó convencer a Margaret de ayudarlo a desaparecer. Cuando ella se negó, él se volvió desesperado y peligroso. Harold juntó sus manos. Fue entonces cuando Margaret vino a mí. Miré hacia arriba. ¿Qué quieres decir? Sus ojos se fijaron en los míos. Ella estaba aterrorizada. Las palabras colgaban en el aire. ¿Aterrorizada de qué? Harold dudó, luego respondió en voz baja, aterrorizada de lo que Daniel planeaba hacer para protegerse a sí mismo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna porque por primera vez, no estaba mirando una historia de amor. Estaba mirando una amenaza que mi esposa aparentemente había enfrentado completamente sola. Luego Harold abrió la sección final de la carpeta. Y lo que vi allí hizo que mis manos temblaran. Un sobresellado, amarillento por la edad, mi nombre escrito en el frente en la letra de Margaret. La fecha en el sobre tenía 41 años, y debajo de mi nombre había 6 palabras, solo si la verdad es encontrada. En ese momento, supe que lo que fuera que estuviera dentro de ese sobre finalmente revelaría el secreto que Margaret había cargado durante casi toda su vida. Y mis manos temblaron mientras miraba fijamente el sobre. 41 años. Durante 41 años esta carta había permanecido escondida, esperando. De alguna manera Margaret sabía que había una posibilidad de que la verdad eventualmente me encontrara. Lo abrí con cuidado. El papel dentro estaba frágil por la edad. En el momento en que vi su letra, mi pecho se tensó. Se sentía como escuchar su voz de nuevo. Robert, si estás leyendo esto, entonces el secreto finalmente te encontró. Recé para que nunca lo hiciera, no porque no confiara en ti, sino porque te amaba. Dejé de leer por un momento. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Harold miró hacia otro lado en silencio y me dio espacio. Continué. Margaret lo explicó todo. Daniel la había contactado poco antes de que me conociera. Para entonces ya estaba involucrado en crímenes financieros. Las autoridades se estaban acercando. Él quería dinero, protección, un lugar donde esconderse. Más importante aún, quería que Margaret lo ayudara a desaparecer. Cuando ella se negó, él se enojó, luego se volvió peligroso. Según su carta, Daniel amenazó con arrastrar a personas inocentes a sus problemas, incluyendo a mi familia. Al principio no entendí. Luego llegué a la siguiente página y todo cambió. Daniel había descubierto viejos registros de propiedad conectados al negocio de mi padre. Planeaba usar documentos falsificados y reclamos legales falsos para conectar a mi familia con parte de su operación de fraude. Si tenía éxito, mi familia podría perderlo todo. Nuestra tierra, nuestros ahorros, nuestra reputación. Margaret se enteró antes de que él pudiera actuar. En lugar de decírmelo, trabajó en secreto con Harold y los investigadores federales. Durante meses reunió evidencia, protegió documentos, ayudó a las autoridades a construir un caso, todo sin que Daniel se diera cuenta. Luego vino la oración que me rompió. Robert, si te hubiera dicho la verdad, sé que lo habrías confrontado. Y si lo confrontabas, tenía miedo de que no volvieras a casa. Ya no pude contener las lágrimas. Todos estos años creí que estaba protegiendo a Margaret. La realidad era lo opuesto. Ella había estado protegiéndome a mí, protegiendo nuestro futuro, protegiendo nuestra familia. La fotografía no era evidencia de traición. Era evidencia de sacrificio. La mantuvo escondida porque era el enlace final que los investigadores necesitaban si el caso alguna vez era cuestionado. De repente, toda sospecha que había sentido desapareció. En su lugar vino algo mucho más fuerte. Respeto, amor y gratitud. Harold alcanzó la carpeta una última vez. Luego me entregó otro documento, un informe final cerrando la investigación décadas antes. Daniel Mercer finalmente había sido capturado, la amenaza había terminado. Pero Margaret cargó con el peso de ese secreto por él.